nombre, Señor. Tú eres digno, levante su voz y diga con nosotros: grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Arriba, y grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos con júbilo y dígalo. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Saltando. ¿Cuántos tienen grito de victoria en esta noche? ¿Cuántos están alegres en esta noche? Vamos a ver los que están alegres. Tengo un grito de victoria. Que se escuche todo cofradía. Vamos a ver. Los que estén alegres, tengo un grito de victoria. Vamos a estar listos todos a una sola. Vamos. 1, 2, 3. Saltando. Cuando subo ese diablo. Y grande y fuerte. ¿Es nuestro qué? Es nuestro Dios. Grande y fuerte. Es nuestro Dios. Dígalo, Santa.
tienen un Dios grande y fuerte en este lugar? ¿Cuántos creen que donde la presencia de Dios está, los demonios tiemblan y hay sanidad, hay liberación? Amén, para exaltar el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que en medio de la alabanza hay poder? Si usted glorifica el nombre de Cristo y lo alaba y lo adora, milagros suceden. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque la alabanza tiene poder, la escritura lo declara. Oh sí, Señor, te adoramos. De Jehová temblar la tierra, a la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová temblar la tierra, a la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová temblar la tierra, a la presencia de Jehová. La presencia de Jehová temblar la tierra, a la presencia de Jehová. Él convirtió la pena en esa de agua, y agua viva. Y Él convirtió de agua viva. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora danza. Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios. Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza, y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira para tu Dios. Y ahora gira, y ahora gira, y ahora gira, y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita. Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita, y ahora corre, y ahora corre, 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 y ahora corre, para tu Dios, y ahora corre, y ahora corre, y a su nombre. Sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Dígalo. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Vamos, dígalo. Se goza en ese lugar cuando el Señor se devuelve la cautividad. Seremos como los que sueñan cuando el Señor se devuelve la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de
gozaba, así como David fluía en su presencia. Y así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y solo en ti me alegraré, porque yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y solo a él daré la gloria, porque tú eres. Gózate. Su voz y dígalo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Digno, tu nombre es digno, Dios. Oh, digno es el Señor. Me gozaré, 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 me gozaré en tu bar. Está llevando todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en probar. Está llevando todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿Cuántos son libres para glorificar el nombre de Jesús en este lugar? Te adoramos a ti, papá. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres adorado hoy aquí. Te adoramos a ti, Señor. Levante su clamor al cielo. Adore al Rey de Gloria. Su voz del cielo. Mi Rey de gloria, yo me rindo. Mi Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Puede levantar su voz al cielo y decirle a nuestro Rey: y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie.
Rey de gloria, yo me rindo, Rey del cielo, levanto ante mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Que el Señor me anhelo adorar. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Y todo desde lo alto canta y dice que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Dile, Señor, Señor, no hay nadie, no hay nadie. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, digo, glorifícate, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta noche, pueblo de Dios. Estamos felices por estar en la casa del Señor esta noche, amén. Hemos atendido, hemos recibido esa invitación de parte del Espíritu Santo y esta noche estamos aquí para adorar y exaltar el nombre del Señor, amén. Doy gracias al Señor por este lindo privilegio de poder exponer la palabra, de poder exponer el alimento de nuestra vida espiritual. Y me siento feliz con el Señor porque pues uno de los propósitos de los cuales Él me levantó de la muerte es para predicar su palabra. Y eso me llena de gozo y me motiva para seguir adelante. Y contento con el Señor, pues hoy me acompañan mis dos hijos varones, mi esposa, mi hija, mi cuñada, y estoy contento con ellas, con toda la familia. Es una bendición de parte del Señor poder ser acompañado por la familia y estar en la casa del Señor, amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mi persona, para que sea el Espíritu Santo dando esa palabra conforme a la necesidad del pueblo, amén. Padre que estás en los cielos, en esta linda noche, te damos gracias, Padre, por este lindo privilegio
de estar acá, Señor, en tu casa y poder exponer tu palabra, Señor, con humildad. Muchas gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Gracias por levantarme de la muerte y tenerme con vida y poder ser instrumento tuyo, Padre, y ser portador de tu palabra. Gracias te doy en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en mí y fortalecerme y guiarme. Gracias, Espíritu Santo. En esta noche pido que seas tú hablando a través de mi persona, Espíritu Santo. Que seas tú dando esta palabra a tu pueblo conforme la necesidad de tu pueblo. Gracias por este tema maravilloso. Gracias porque si tú lo pusiste en el corazón mío es porque tu pueblo lo necesita, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso, y declaramos que esta palabra caerá en tierra fértil. Declaramos que esta palabra, Señor, será de mucha bendición para aquellos que nos están viendo a través de la televisión, para aquellos que están, Padre, conectados a través de las redes sociales, Padre. Declaramos que esta palabra será de mucho aliento a sus vidas, Padre. Gracias le doy en esta noche, Padre. La honra y la gloria es para usted. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Nuestra actitud, amados hermanos, debe de ser gozosa. Amén. Nuestra actitud debe de ser ese gozo que produce el Espíritu Santo. Usted y yo debemos de estar felices porque estamos aquí sentaditos en este templo, en la casa del Señor. Hay dificultades en cada uno de nosotros, pero nuestro cuerpo está bien, está aquí, está cómodo, y tenemos la oportunidad de orar por aquellas personas que están padeciendo enfermedad, por aquellas personas que están pasando un momento muy difícil. Entonces es motivo para que usted y yo estemos felices, estemos contentos en la casa del Señor. Dijo el salmista, dijo el rey David: es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Y en esta noche, amados hermanos, yo quiero compartir un tema muy maravilloso que nos va a ayudar, que nos va a edificar. Y es el tema, amados hermanos, de la oración. Amén. Vamos a hablar esta noche sobre la oración, la importancia de la oración en nuestra vida. Y nosotros tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él oraba, de que Él dependía de la oración, de que Él sabía que a través de la oración Él podía estar conectado con su Padre. Tenemos ese ejemplo maravilloso, y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos cantidad de versículos, cantidad de momentos en que Jesús oraba. Y esta noche nosotros vamos a ver un pasaje nomás donde nos dice que el Señor oró. Y antes de llevarlo ahí, amados hermanos, nos damos cuenta que en la Biblia hay hombres que ellos actuaban, que ellos tenían ese hábito, que ellos sabían que la oración era la herramienta adecuada para poder hablar con Dios. Y habían hombres con hábitos como Daniel, que oraba 3 veces al día. Mire qué interesante, qué bonito ejemplo. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y Daniel fue un hombre que tuvo respuesta de parte de Dios en las dificultades que él enfrentó. También, amados hermanos, el rey David dice que oraba 3 veces al día. Aunque en el Salmo 119, amados hermanos, dice que David, en uno de los versículos, dice que adoraba al Señor 7 veces en el día. Y en el Salmo 55, verso 17, también dice que él
adoraba, oraba, buscaba el rostro del Señor 3 veces. Lo buscaba en la mañana, lo buscaba al mediodía y lo buscaba en la noche. David sabía que la oración era el medio correcto, era el único medio para poder hablar con el Señor. Y mire que el Salmo 63, verso 1, empieza con estas lindas palabras y dice David: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire qué precioso cómo David se presenta al Señor y dice que de madrugada, y expresa: Dios mío, le dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y esa debe de ser la actitud suya y mía, de estar constantemente en oración para alcanzar, para encontrar, para tener esa intimidad con Dios. Y amados hermanos, nosotros necesitamos una vida de oración para tener comunión con Dios. A través de la oración nosotros vamos conociendo el propósito de Dios en nuestras vidas. A través de la oración vamos acercándonos más a Él. Amados hermanos, necesitamos nosotros tener una vida de oración para estar llenos del Espíritu Santo. Sabe que para tener esa llenura del Espíritu Santo necesitamos tener una vida de oración nosotros. Necesitamos tener ese hábito de oración, de que los primeros minutos cuando abrimos nuestros ojos sea buscar el rostro del Señor. Que tengamos ese hábito y pongamos alarma para levantarnos en la madrugada y buscar el rostro del Señor. Todos hemos leído la historia del rey David. Pasó muchas angustias y Dios lo libró. Dios estaba con él. Daniel pasó muchas situaciones difíciles y Dios estaba ahí. ¿Cuál era el medio que ellos usaban? ¿Cuál era el estilo de vida de ellos? La oración, la comunicación con Dios, la comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios necesitamos en nuestra vida. Necesitamos, amados hermanos, tener una vida de oración para que como cristianos podamos ser cristianos fructíferos, cristianos que demos frutos. Cuando nosotros nos mantenemos en oración, el Espíritu Santo nos llena y por ende nosotros empezamos a caminar conforme el Espíritu Santo, empezamos a imitar a Cristo, empezamos a ser personas diferentes, mejores seres humanos, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, porque tenemos una comunión con Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros y empezamos a dar fruto. Como cristianos, como hijos de Dios, cuando nosotros tenemos esa vida de oración, marcamos la diferencia entre aquella persona que no tiene a Cristo. Y aquella persona que no tiene a Cristo dice: qué bonito, yo quiero ser como ese varón, como esa mujer. Qué condición tan bonita, qué estilo de vida el que lleva. Pero es porque hay una comunión con Dios a través de la oración. Es porque Dios habita en nosotros, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Amados hermanos, la Biblia dice que todo lo que se atare aquí en la tierra se va a atar en el cielo. Y para provocar un milagro en la tierra necesitamos orar y necesitamos desatar esa salud, necesitamos desatar esa salud aquí en la tierra. Y en el cielo se manifiesta Dios para hacer los milagros. Amados hermanos, esta noche yo le puse el tema que me dio el Señor: Jesús, nuestro mayor ejemplo para aprender a orar. Jesús, nuestro mayor ejemplo para aprender a orar. Y vamos a irnos, amados hermanos, a la Biblia,
En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 32. Ahí encontramos un pasaje, amados hermanos, donde Jesús ora. Y Jesús se encuentra, amados hermanos, en una situación muy difícil, porque se ha llegado el momento donde Jesús tiene que cumplir el propósito de morir en la cruz por usted y por mí. Jesús está en un momento muy difícil, y el ejemplo que Jesús nos da en este pasaje bíblico, amados hermanos, es la oración. Y vamos a leer, amados hermanos, ahí en el verso 32, lo vamos a leer, amados hermanos, hasta el 42. Y dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Verso 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Verso 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya, y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Mire qué pasaje tan precioso. Vemos ahí, amados hermanos, que Jesús va al monte de Getsemaní a orar. Va con los discípulos. Si vemos, amados hermanos, la situación que Jesús va a pasar es una situación muy difícil. Él, amados hermanos, en esos versículos dice que Jesús se encuentra en una situación muy difícil. Se siente triste, angustiado. Su alma estaba muy triste hasta de muerte. Mire la condición en que el Señor Jesús se encuentra en ese momento. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación, y es posible que en este momento nos encontremos en situaciones muy difíciles. O alguien que nos está viendo a través de la televisión, o alguien que nos está viendo a través de las redes sociales. La situación que Jesús estaba pasando en ese momento, yo quiero que usted y yo analicemos por un momento lo que Jesús estaba enfrentando. Creo que no hay nadie que no haya pasado alguna angustia. No hay nadie que haya pasado alguna tristeza. Todos lo hemos experimentado. Y mire, amados hermanos,
en el verso 34 y verso 35, mire lo que el Señor expresa y les dijo. En el verso 33 empieza él: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó, ¿a qué empezó él? A entristecerse y angustiarse. Mire cómo el Señor Jesús, él se sentía triste, angustiado. Pero el ejemplo maravilloso de Jesús es que él toma, es orar, es ir a hablar con su Padre. Y en el verso 34, amados hermanos, dice que Jesús le dijo: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. Y le sigue diciendo: hasta la muerte. O sea que el Señor Jesús se sentía tan triste que cuando nosotros, amados hermanos, y lo voy a hablar así, yo recuerdo una de las experiencias que yo he vivido como persona. Cuando estamos en cama, cuando estamos postrados en una cama, que no podemos ni movernos, que no podemos ni levantarnos, somos de carne, somos de hueso. Nuestro espíritu, nuestra alma se entristece. Y Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre como usted y como yo. La diferencia que Él es santo y estuvo santo acá. Pero experimentó las tristezas, experimentó la angustia. Lo hemos leído en los versos que acabamos de leer ahorita. Amados hermanos, y dice que el Señor Jesús en estos versos nos da un ejemplo a seguir en medio de las dificultades. Jesús subió al monte de Getsemaní. Él iba con los discípulos y él iba con el propósito de orar, porque lo que venía para Jesús no era fácil. Lo que venía para Jesús era ser entregado, traicionado por uno de sus mismos discípulos. Muchas veces nosotros hemos experimentado ese sentimiento cuando alguien nos falla. Lo que venía para Jesús era que lo iban a encerrar, lo iban a meter a una cárcel, lo iban a castigar, lo iban a golpear, lo iban a escupir. Y él presentía lo que iba a pasar. Y eso lo llevó a angustiarse. Eso lo llevó a ponerse triste. Y como usted y como yo hemos pasado esos momentos. Pero el ejemplo lindo, el ejemplo maravilloso es que Jesús toma la herramienta correcta para poder fortalecerse, para poder hablar con Dios. Y dice que después de que le dijo a los discípulos cómo él se sentía, se retiró de ellos y se fue a orar, se postró a orar. Amados hermanos, la forma en que él se expresaba al Padre es una forma muy maravillosa. Y podemos ver, amados hermanos, ahí en los versos, en el verso 36, mire la forma en que Jesús se postra, en que Jesús decide hablar con el Padre. Y dice el verso 36, y decía: Abba Padre. Abba Padre, un término, amados hermanos, arameo que usaban los niños para decirle a los padres papá.
y encontré, amados hermanos, que en la palabra castellano, Abba quiere decir papi. Mire con qué ternura el Señor Jesús se presentó ante su Padre, con una actitud, amados hermanos, maravillosa, donde Él le dijo: papi, aquí estoy angustiado, aquí estoy triste, mi alma se ha afligido. Mire qué ejemplo tan bonito, en qué forma el Señor Jesús usa esta oración y se comunica con su Padre. Es un ejemplo para que usted y yo hagamos lo mismo. Y Dios se va a manifestar en nuestras vidas como lo hizo con Jesús. Amados hermanos, Él le continúa diciendo en el verso 36, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él sabía, él entendía por qué le decía eso: todo es posible para ti, no hay nada imposible. Y le dice estas palabras, le dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mire qué palabras tan maravillosas, amados hermanos. Jesucristo sabía que Dios podía decidir: bueno, no vas a sufrir, te voy a traer. Podía hacerlo perfectamente, pero era un propósito de que Él sufriera para que muriera en la cruz y usted y yo pudiéramos ser salvos. La deuda suya y mía fue pagada en ese sacrificio que Jesús hizo. Pero Él le dice al Padre, le dice: amados hermanos, aparta de mí esta copa. Y hay muchas situaciones, amados hermanos, que nosotros decimos: Señor, te necesito en este proceso, elimínalo, apártalo, quítalo. Pero hay procesos, amados hermanos, que es necesario que los pasemos. Hay procesos que tenemos que cruzarlos. Y Jesús nos da ese ejemplo. Jesús tenía que cumplir ese propósito por el cual nuestro Padre Celestial lo había enviado o lo envió a la tierra, que muriera por usted y por mí. Entonces, amados hermanos, dice en el libro de Lucas, Él lo expresa, el Evangelio de Lucas, amados hermanos, lo expresa diferente cuando Jesús está orando. Y mire cómo dice el verso 42 de Lucas capítulo 22, verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mire el 43, lo que expresa Lucas: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire qué importante, amados hermanos. Hay procesos que usted y yo los vamos a enfrentar en la vida. Hay aflicciones, hay tristezas. El Señor Jesús dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una promesa que es que vamos a tener aflicciones y se cumple. Pero cuando nosotros acudimos a la oración y hablamos con Dios, Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar a salir, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Pueblo de Dios que estamos esta noche aquí, el recurso, la herramienta para nosotros poder estar fortalecidos se llama oración. Esa es la línea directa para hablar con nuestro Padre.
Se llama oración. Y el Señor Jesús lo practicó. Él nos da ese ejemplo a usted y a mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ese ejemplo de Dios, por la herramienta de la oración, amados hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, también dice que Él les dice en el siguiente verso, amados hermanos, a Pedro, en el verso 37, vino luego y lo halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? O sea que Jesús, amados hermanos, volviendo al tema de la oración, porque si vemos en el versículo anterior, dice que Él se retiró de los discípulos. Y en este versículo que estamos leyendo, dice que Él regresó en una hora. O sea, la oración de Jesús duró una hora en ese momento. Una hora hablando con el Padre. La palabra de Dios registra que Él empezaba a decirle: Abba, Padre. Él empezaba a decirle: papá, papi, te necesito. Estoy muy triste, estoy angustiado. Porque Él dice ahí en esos versículos que hemos leído que se postró en tierra a orar al Señor. El ejemplo para usted y para mí: busquemos el rostro del Señor. Dediquemos ese tiempo a orar, a platicar con Él. Jesús lo hizo siendo Dios, pero Él usaba ese medio para obtener la fortaleza de parte del Señor. Si usted y yo estamos esta noche aquí y Dios ha puesto esta palabra y usted está pasando una dificultad en este momento, el Señor le dice: toma el ejemplo de Jesús, busca un tiempo, busca la oración, habla con Dios. El Dios que usted y yo adoramos es un Dios que tiene oídos, es un Dios que está esperando que usted le hable, es un Dios que está esperando que usted se arrodille, se ponga de rodillas y abra su corazón y empiece con esas palabras que Jesús le dijo tan bonito: papi, papá, aquí estoy. Es dura esta situación que estoy viviendo, es dura esta enfermedad que estoy sufriendo, pero vengo a ti para que me des fuerza, para que me des fortaleza, que se haga tu voluntad. Porque una de las cosas que el Señor Jesús le dijo a nuestro Padre: Padre, que no sea como yo digo, sino como tú, que sea tu voluntad. Y Él enseñó a los discípulos a orar y les dice: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase su voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Jesús entendía, Jesús sabía, y Él quiere que a través de la oración nosotros los comuniquemos con Dios y Él nos dé esa fuerza y esa fortaleza. Aleluya, te alabamos, Señor. En el verso 38, amados hermanos, el Señor Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros esta noche: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mire qué insistencia la del Señor. Él, amados hermanos, dice a sus discípulos: es necesario velar. Y velar, amados hermanos, es estar atento. Velar es estar despierto, es estar, amados hermanos, activo. Que nosotros podamos detectar
por dónde viene el enemigo a atacarnos. Que podamos estar allí enfocados y activos a través de la oración, amados hermanos, para poder ver los dardos del enemigo que vienen a nuestra vida. Porque dice que el enemigo anda como un león rugiente, viendo a ver a quién devora. Pero si usted y yo somos hijos de Dios, que mantenemos comunión con Él a través de la oración, vamos a estar firmes, vamos a estar de pie. Y por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos: velad y orad, para no caer en tentación. Amados hermanos, cuando nosotros dejamos de orar, nos volvemos presa fácil del enemigo. Y es ahí donde nosotros empezamos a cometer errores. Es ahí donde nosotros empezamos, amados hermanos, a alejarnos de la presencia de Dios. Cuando dejamos la comunión con Él, empezamos a sentirnos desanimados, empezamos a ponerle más atención a las cosas que este mundo ofrece, por falta de oración, por falta de comunión con Dios, por falta de acercarnos a Él, de dedicar ese tiempo, de doblar las rodillas y abrir nuestro corazón. Cuando nosotros, amados hermanos, abrimos nuestro corazón y decidimos hablar con Dios, el Espíritu Santo nos llena de su presencia. El Espíritu Santo nos da fortaleza, nos da gozo, pone el querer y el hacer en la vida de nosotros, y viene el anhelo, el deseo de orar, y cada vez que estamos orando queremos orar más, seguir orando, seguir buscando la presencia de Dios, y llegamos, amados hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo, y vamos a marcar la diferencia, y todo privilegio que tengamos en la casa del Señor será muy exaltado en el nombre de Jesús, será poderoso por la llenura del Espíritu Santo. Vendrá a nosotros deseos de estudiar la palabra, vendrá a nosotros deseos de predicar la palabra. Y amados hermanos, a veces no necesitamos el micrófono para predicar, sino que con nuestro testimonio, con nuestras actitudes. Pero eso se logra a través de la oración y de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es de que, amados hermanos, el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, amados hermanos, el mensaje es que usted y yo debemos de practicar la oración, que usted y yo debemos de estar en constante comunión con Dios. El ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, amados hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 12 y verso 13, dice de esta manera: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuántos minutos oró el Señor? Dice que oró toda la noche. Mire qué importante ese ejemplo de Jesús. Mire qué importante es la oración. ¿Qué iba a hacer Jesús el siguiente día? Tomar una decisión. Amados hermanos, nosotros tomamos muchas decisiones a diario. Y si somos personas que tenemos ese estilo de vida, de orar, de comunicarnos con Dios, las decisiones que usted y yo tomamos van a ser certeras. No nos vamos a equivocar. ¿Cuál era la decisión que Jesús iba a tomar? Dice que el siguiente día, en el verso 13,
de Lucas capítulo 6, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Jesús sabía que había que consultarle al Padre para poder tomar decisiones. Y Dios nos da ese ejemplo esta noche. Sea cual sea la decisión, por pequeña que usted y yo vamos a tomar, necesitamos ir a la presencia de Dios y consultar con Él. Y así sucesivamente, amados hermanos, hay muchos versos en la Biblia que nos hablan que cuando nosotros consultamos con Dios, la mano de Dios es meneada a nuestro favor. Cosas grandes suceden en nuestras vidas. Cuando nosotros mantenemos el estilo de comunicación, de oración con Dios, no es suerte lo que nos sucede. Es la mano de Dios meneándose a través de la oración. Parte del testimonio, amados hermanos. 15 de febrero, mi familia estábamos pasando una situación muy difícil, donde todo el pueblo de Dios, aquí Luz de lo Alto, estaban orando. Estaban orando. Mi madre, mi padre en ayuno, varios hermanos en ayuno. Estaban orando, pidiendo sanidad por mi cuerpo, sanidad para mi esposa, sanidad para mi suegra, fortaleza. Estuvieron orando internacionalmente. Empieza Dios a hacer la obra en mí. Llego a la casa, estoy 8 días en la casa y siguen orando para poder notar la noticia a mi esposa y a mí, que ya no estaba su padre y que ya no estaba nuestra hija. Pero el punto, amados hermanos, es que la iglesia estaba orando. Y la respuesta es estar de pie aquí predicando el evangelio. Esa es la respuesta de la oración que el pueblo de Dios hizo. Por eso, amados hermanos, la oración es la que usted y yo necesitamos para adorar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Mi esposa, mis hijos, mi hija Marjorie, ella se siente feliz en ver a su padre parado en este altar con mucha humildad predicando el evangelio, a causa de una oración que el pueblo levantó, a causa de la oración que yo hacía cuando estaba en aquella cama. Mi madre me llamaba y me decía: hijo, usted no está solo ahí, con usted está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo declaraba aquella palabra en aquella camilla, y yo oraba, yo platicaba con el Señor, yo hablaba con el Espíritu Santo. La oración es efectiva, amados hermanos. Usted y yo hoy nos vamos de este culto con esa mentalidad. Si hay algo que no has podido resolver de pie, de rodillas lo vas a resolver. Ese es el mensaje que Dios te trae esta noche. Ese es el mensaje que le trae a aquellos que nos están viendo a través de la televisión, a través de las redes. Si no has podido resolver de pie, Dios te dice que de rodillas vas a resolver, porque para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos hombres en la Biblia que usaban la oración. Dice que Josué estaba en medio de una batalla y aquel hombre oró a Dios y le dijo que se detuviera el sol y que se detuviera la luna. Y Dios escuchó esa oración y Dios detuvo el sol, Dios detuvo la luna. Dice la Biblia que hubo un profeta que oró para que no lloviera y no llovió. Dice que oró para que lloviera y llovió.
Dice que oró para que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Amados hermanos, la herramienta que Dios nos ha dejado a usted y a mí es la oración. Amados, Dios tiene grandes cosas para nosotros a través de su palabra. Dios quiere fortalecerlos. Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurar nuestro matrimonio, Dios quiere restaurar nuestros hijos. Dios, los planes que tiene para usted y para mí son planes de bien, son planes de bendición, pero Dios quiere que usted y yo tomemos la herramienta que es la oración. Jeremías capítulo 33, verso 3. Dice estas palabras: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. ¿Cómo vamos a clamar al Señor, amados hermanos? De rodillas. ¿Cómo vamos a pedir al Señor? De rodillas. Y dice Él en su palabra que Él nos va a responder. ¿Cuántos creen que Dios va a responder nuestras oraciones? ¿Cuántos lo creen? Esta noche, amados hermanos, vamos a pedir al ministerio de alabanza que pase para que adoremos al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer uso de esa herramienta, vamos a hacer uso de esa línea directa que es la oración. Amados hermanos, la oración está abierta para todo ser humano, para todo aquel que está dispuesto a hablar con Dios, para todo aquel que entiende que para Él no hay nada difícil, que para Él todo es posible. Jesús dice que se sintió triste, Jesús se sintió angustiado. Yo no sé cómo se siente usted esta noche, pero Jesús acudió a la oración, Jesús acudió a adorar a Dios, Jesús acudió a alabar y a exaltar el nombre. Él le decía Abba Padre, Él le decía Papi, Él le decía Papá, aquí estoy. Y esas deben de ser las palabras suyas y mías esta noche, decirle: Padre, aquí estoy, te necesito. Pidámosle perdón si por los afanes hemos dejado la oración. Pidámosle perdón por atender las redes sociales y no atender al llamado de ir a hablar con Dios. Esta es la noche para que usted y yo reflexionemos. No es una casualidad que Dios haya puesto este mensaje. Es porque usted y yo lo necesitamos. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos entender y saber que la oración es el medio directo para hablar con Dios. Abra su corazón. Alabe al Señor. Dígale como el Señor Jesús le decía: papá, papito, papi. Empiece a enamorar a Dios. Dígale: esta situación me ha entristecido. Esta situación en mi matrimonio, con mis hijos, con deudas, en el trabajo, enfermedad, te ha puesto triste. ¿Has pensado a veces decir: ya no quiero vivir? Jesús se sintió triste. Me imagino que Él lloró. Lucas dice que las lágrimas de Jesús eran como gotas de sangre. Hoy Jesús ve sus lágrimas. Hoy Jesús le dice: ora, ora. Jesús oraba. Ejemplo para usted y para mí. Lucas registra que un ángel vino y lo fortaleció. Y hoy aquí está la presencia del Espíritu Santo y te va a fortalecer. Aquí está la presencia del Espíritu Santo y traerá paz a tu vida, a tu corazón.
a tu mente. Clama a mí y yo te responderé. Dios quiere que abras tu corazón y le hables. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias por hablarnos, Padre. Te pedimos perdón si no hemos hecho uso de la oración. Padre, en tu palabra dice que el Señor Jesús pasó momentos de angustia, de dificultades. Se sintió triste, angustiado por la situación que venía. Pero Él fue a tu presencia, Señor. Y hoy venimos ante tu presencia, Padre. Venimos a pedirte, papá, que nos des fuerza, fortaleza. Señor, aquí está tu pueblo esta noche. Hoy se vuelve a ti, papá. Hoy, papá, usan esa línea directa, esa herramienta como es la oración. Padre, tú estás atento a escuchar nuestra oración. Pedimos fortaleza. Padre, si hay personas enfermas, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos esas enfermedades, las echamos fuera por el poder de tu palabra. Declaramos sanos esos cuerpos. Padre, para ti no hay nada imposible. Y hoy oramos a ti para que te manifiestes en nuestras vidas. Gracias porque nuestros cuerpos reciben sanidad. Nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Y hoy somos libres, somos sanos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá Dios. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por estar ahí atento
Gracias, Señor Jesucristo, porque estás intercediendo por nosotros. Oh Jesús, tú iniciaste la intercesión aquí en la tierra y hasta el momento la sigues teniendo a la derecha de nuestro Padre. Gracias porque estás intercediendo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas y llevar nuestra oración al Señor Jesucristo. Oh Espíritu Santo, danos fuerza, danos fortalezas. Hay procesos que hay que pasarlos, pero así como fortaleciste a Jesús, fortalécenos a nosotros, Padre. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Hoy abrimos nuestro corazón. Hoy venimos ante tu presencia. Así como escuchaste la oración de aquellos varones, así venimos a ti, papá. El Dios que ellos adoraban en aquel tiempo es el Dios el que nosotros estamos adorando esta noche. Oh Jesús, te necesitamos. Te necesitamos en nuestra vida. Te necesitamos en nuestro hogar. Te necesitamos en nuestros hijos. Te necesitamos en el trabajo. Te necesitamos, Jesús. Hoy venimos a ti. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Padre, de regreso a nuestras casas, guárdanos y cuídanos, Padre. Llévanos con bien y que la paz suya vaya en nuestros corazones, papá. Padre, esta palabra ha caído en tierra fértil y la vamos a poner en práctica. Queremos tener esa respuesta suya. Queremos ser fortalecidos. Queremos tener ese avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el único medio es la oración. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.